21 en adelante es, se podría decir que como el eje central de toda la Biblia, en el cual nos explica, Pablo dice misterios, en el cual nos explica lo que antes eran misterios que para nuestro tiempo, para nosotros y para los que estaban viviendo en ese tiempo, Pablo está revelando. Entonces nos explica y nos dice cómo poder obtener y cómo llegar a la vida eterna. Y Romanos 3:26 empieza, dice, con la mira de manifestar en este tiempo, lo que comentábamos hace 15 días, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús, dice. Bueno, anteriormente a los del Antiguo Testamento se les dio la ley, y los del Nuevo Testamento, los que estamos viendo, Pablo estaba explicándolos que en este tiempo ahora su justicia se revela por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a este mundo a fin de que Él sea el justo, dice. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos y analizamos el Antiguo Testamento, vamos a ver que nadie pudo tener una vida de rectitud, de una vida moral que agradara a Dios. De forma que todos en algún momento violaban la ley de Dios. Dice, de modo que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ok, el apóstol Pablo aquí está revelando algo importante. Dice la última parte, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Al que es de la fe en Jesús, que por medio de Jesús es como uno puede llegar a obtener la vida eterna de la que estamos hablando. De modo que uno puede llegar a ser justificado delante de Dios. Dice Romanos 3:26 en la Nueva Traducción Viviente, Dios hizo todo eso para mostrar su justicia, dice. Dios hizo todo eso para mostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Esa es la forma de llegar a ser justos delante de Dios. Creer en Jesús. Creer en Jesús. Primera pregunta que nos podríamos hacer. ¿Por qué murió Jesús? ¿Por nuestros pecados? ¿Para satisfacer la justicia de Dios? Dios puso como propiciación a Jesús, segunda persona de la Trinidad. Primera pregunta, ¿por qué murió Jesús? Ok, y se ha dicho, y muchos, y es verdad esto que se ha dicho, que Jesucristo murió por nuestros pecados, y la Biblia así lo dice, que Jesús murió por nuestros pecados. Pero algo interesante, algo también, ¿por qué murió Jesús? Y antes de que fuera por nuestros pecados, Él lo hizo para satisfacer la justicia de Dios. Para satisfacer la justicia de Dios. Dios puso como propiciación a la segunda persona de la Trinidad. Lo mencionaba hace unos momentos. Y ahora Jesucristo vino a morir para satisfacer la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios, la ley de Dios, había sido violada. Y cuando esto sucedió, ahora había de mandar a alguien, porque no había quien pudiera cumplir con esa justicia de Dios. Y nosotros vamos al Antiguo Testamento y vamos a ver que día tras día se hacían sacrificios, de forma que nosotros podíamos ver que el sacerdote prácticamente era como un carnicero, que diariamente estaba haciendo sacrificios, y día tras día, año tras año, sacrificio tras sacrificio, y ese sacrificio no venía hacernos justos delante de Dios, sino a lo que venía a hacer era apaciguar momentáneamente la ira de Dios para que más tarde se revelara la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, Jesús murió para Dios, para manifestar su justicia. Quiero que, no lo traigo anotado, pero quiero que vayamos a nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, versículo 22. Así dice la palabra de Dios. Y casi todo es purificado según la ley. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice Hebreos 9, 22. De forma que era necesario los sacrificios del Antiguo Testamento, pero no para quitar el pecado, sino solo para apaciguar momentáneamente la ira de Dios. Y ahora pongámonos a pensar, necesitaba venir Jesucristo
para quitar totalmente los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Hebreos dice para que por un solo sacrificio. Y esto viene a ser presente, pero también viene a ser pasado y también viene a ser futuro. Entonces Dios, a los que estaban en ese tiempo, perdonó sus pecados, pero a los que vivimos en este tiempo también, por medio de Él, es que se llega al perdón de los pecados, para manifestar su justicia, dice Hebreos. Cristo murió para la justicia de Dios. ¿Para qué? Y lo hizo visible de todos, que todos vieran que es un Dios santo, que es lento para la ira, pero no pasa por alto los pecados de la humanidad. Y este es el tema que muchos han venido y han traído a discusión. Porque dice, es que como un Dios, dice, en el Antiguo Testamento, como un Dios que es justo, que es recto, que es santo, ¿cómo pudo perdonar los pecados o pasar por alto los pecados? Pensaban ellos, pasar por alto los pecados. Romanos responde esta pregunta. Versículo 25. Dice Romanos, versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. ¿Sí? Y usted se puede preguntar esto, ¿por qué Dios hizo eso? Salmos 78, versículo 38. Acompáñenme a Salmos 78, versículo 38. Dice la palabra de Dios, pero Él, dice, misericordioso, dice, perdonaba la maldad y no los destruía, dice. Perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Primera parte, dice que es misericordioso, que perdonaba la maldad y no los destruía. Esto es por lo cual Dios soportó y toleró, porque también la Biblia dice que Él es lento para la ira y es grande en misericordia, de forma que nos deja ver cómo es nuestro Dios. Ahora el versículo 25 dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Más adelante esta carta nos va a explicar claramente todo esto que estoy mencionando. Seguimos adelante. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo eran un pago a los intereses sin abonar al capital. Se conoce como periodo de carencia. Si usted va a un banco, y a mí me ha ido mal. No he tenido trabajo, o en mi caso no he comprado lo suficiente, de forma que yo pedí un crédito en tiempo pasado en el banco. Y no he podido solventarlo porque no tengo lo suficiente para pagar lo que corresponde al abono del banco. Pero yo le pedí un préstamo al banco. Ok, ahora yo voy al banco y esto es lo que ellos conocen como periodo de carencia. Yo voy al banco y voy a hacer un acuerdo con el banco. ¿Para qué? Para que el banco solo me cobre los intereses. De forma que yo no voy a estar abonando al capital, sino solo voy a estar pagando los intereses. De forma que mi deuda ahí va a estar. El capital va a estar intacto. Yo pedí 30,000 pesos, ejemplo. Yo solo voy a estar pagando los intereses de los 30,000 pesos. Los 30,000 pesos no van a reducir. Y esto es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Los sacrificios solo estaban pagando los intereses temporalmente hasta la venida de Jesucristo. Ellos con los sacrificios solo apaciguaban la ira de Dios. Dios hasta que vino Cristo y pagó la deuda en su totalidad, no más sacrificio. La deuda está saldada. Y es algo que mencionaba hace 15 días. Y es algo que menciona Hebreos. La cuenta está saldada hasta que vino Jesucristo. De modo que los sacrificios solo eran como un medio de estar pagando intereses. Y ahora Dios pagó por los pecados pasados. Dios pagó por los pecados presentes. Dios pagó por los pecados futuros de los míos
del que ha de vivir después de mí, pero del que vivió antes de mí, así también como de los del primer siglo, así también como los del Antiguo Testamento. Pero del que vivió antes de mí, Él los pagó, así como los que van a vivir futuramente después de mí. Y aquí es donde deberíamos de pensarlo así. Dios me perdonó a mí. Dios perdonó mis pecados míos. Ahora, si en el futuro mi hija toma esa decisión de aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, el Señor Jesucristo en el tiempo futuro va a perdonar los pecados de Vitia. Ahora, de los que vivieron antes de mí, mis abuelos, y yo tuve esa oportunidad de compartirle a uno de mis abuelos antes de que partiera de este mundo. Ella es pasado antes de mí. Si Dios perdonó sus pecados, fue antes de mí. De modo que Dios perdona los pecados presentes, pasados y futuros. De modo que Efesios también lo dice de una manera clara cuando hablamos acerca de la predestinación, que todo fue hecho antes desde la fundación, antes de la fundación del mundo, que ya estaba dicho y ya se había tomado el acuerdo que el Señor Jesucristo iba a venir a este mundo, y es un acuerdo en que el Padre le dijo al Hijo, y el Hijo aceptó venir a este mundo a pagar por nuestros pecados. Y seguimos adelante. Dice versículo siguiente: con la mira de manifestar en este tiempo la justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica, el que es de la fe de Jesús. Dice 27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, dice. Ahora, el versículo que leíamos anteriormente dice, a fin de que Él sea el justo, a fin de que Él sea el justo. Quiero que leamos una parte de Zacarías. Zacarías 9:9 dice, Zacarías 9:9. A fin de que Él sea el justo. He aquí tu rey vendrá a ti, dice, justo y salvador, dice primera parte. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, a fin de que Él sea el justo. Él es el justo. Él es el que obra según su justicia, y su justicia ha sido revelada. ¿Cómo poder alcanzar a ser justos delante de Dios? Su justicia ha sido revelada. Y al que justifica, al que es de la fe de Jesús. Isaías 53:5 dice, al que justifica, al que es de la fe de Jesús. Isaías 53:5 dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice, el que es de la fe de Jesucristo, al que cree la palabra de Dios, al que dice que Dios cargó en él todo el pecado de todos nosotros. En Jesucristo cargó el pecado de todos nosotros. Él es el que justifica, Él es el justo, Él es el sacrificio perfecto, el que dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que tienes que poner tu fe en Jesús en este tiempo. La Biblia dice que Dios pasó en tiempo pasado por alto los pecados, pero en este tiempo se ha revelado cómo ser justos delante de Él. ¿Y cómo llegar a ser justos delante de Dios? Solamente poniendo nuestra fe en Jesucristo. Hebreos 11 da una larga lista y habla acerca de la fe. Y habla cómo es que fueron justificados los del Antiguo Testamento. Que más adelantito nos va a dejar claro precisamente de lo que está hablando la palabra de Dios. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, dice. Dios, dice, tiempo pasado, cuando no conocían, cuando no tenían la revelación que nosotros tenemos, dice, pasó por alto, dice, la ignorancia. Pero ahora dice que Él manda que todos los hombres que en todo lugar se arrepientan. ¿Por qué? Porque anteriormente, en el capítulo 1 precisamente, veíamos acerca de que Dios se ha manifestado, que Dios ha dejado sus huellas dactilares por todas partes, de forma de que no haya excusa de que el ser humano no sepa de la existencia de Dios. Pero ahora, en este tiempo, dice que Dios manda que todo hombre se arrepiente. Y es un error que nosotros a veces como evangelistas cometemos. Cuando nosotros vamos a una persona y nosotros les hablamos del amor de Cristo. Sí, Dios nos ama. Pero ¿qué es lo primero que debemos de hablarle a una persona que estamos evangelizando? Lo primero que nosotros debemos de hacer es hacerle ver que él está en enemistad con Dios, que él está en pecado. ¿Para qué? Para que posteriormente él se arrepienta. Él reconozca que está en pecado, para que se arrepienta. Y esto es lo que dice el versículo. Dice, para que todo hombre en todo lugar se arrepienta. Y esto incluye el global, el universo, el mundo. Dios fue paciente por los pecados pasados hasta que vino Cristo y pagó la deuda en la cruz. Dios no podía pasar por alto así nomás los pecados. Y esto es lo que muchos piensan, que Dios pasó por alto los pecados pasados del Antiguo Testamento. Dios no los pasó por alto, porque a veces nosotros pensamos, cuando vino Jesucristo y estuvo en esa cruz durante 3 horas, ustedes se pueden imaginar durante ese tiempo, y nosotros pensamos que Dios tuvo un momento de debilidad cuando Él dice que pase esta copa, si es la voluntad del Padre. Pero usted se puede imaginar todo ese pecado, todo ese que estaba cargando en tan poco tiempo. Cuando sudó, toda esa presión que él tenía, todo lo que Dios estaba cargando en él en ese momento. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia de Dios. Para que Dios quedara como un Dios justo, como un Dios recto, como un Dios santo, al que nosotros conocemos. Y Cristo murió para Dios, para satisfacer la justicia de Dios. Primeramente murió para satisfacer la justicia de Dios. Romanos 3:27 empieza con una pregunta. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida, responde. ¿Por cuál ley? Dice, ¿por la de las obras? Sino por la ley de la fe. Primera parte. ¿Dónde está pues la jactancia? Acabamos de leer y acabo de mencionar acerca de lo que Dios hizo, lo que Dios planeó, lo que Dios llevó a cabo. La crucifixión de Cristo. Ahora, dice, ¿dónde está pues la jactancia? El jactarnos, mis hermanos, definición de jactancia, dice, dicho de una persona, alabarse excesiva y presuntuosamente, con fundamento o sin él, aún de acciones criminales o vergonzosas. Esa es la jactancia. Pero el apóstol Pablo dice, ¿dónde está pues la jactancia? Porque Dios planeó todo esto para que el hombre no se pudiera jactar, para que la salvación fuera precisamente, solamente por él, que nosotros podemos llegar a ser salvos. Y por eso es que nosotros decimos que no podemos comprar nuestra salvación por las obras que hacemos en esta vida. No podemos llegar a comprar la salvación porque Dios planeó todo esto para que nosotros no nos pudiésemos jactar de lo que nosotros hacemos, de la vida que nosotros vivimos, porque es lo que hace el ser humano. El ser humano se jacta. Y a veces dices, híjole, mira cómo está el hermano, pero no volteas a ver tu vida. Y tú dices, de una manera moral yo vivo mejor que el hermano. De una manera moral yo vivo mejor que el otro hermano.
Y nos jactamos de la forma de nosotros de vivir. Nos jactamos de cómo nos enseñan en nuestra iglesia. Nos jactamos si tenemos reuniones de jóvenes. Ah, mira, nosotros tenemos reuniones de jóvenes. Y mira, la otra iglesia no tiene. Ah, mira, nosotros tenemos escuelita para niños, tenemos club bíblico. Ah, mira, nosotros tenemos buena doctrina. Y nos jactamos de todas esas cosas. Pero Dios por eso hizo que la salvación solamente fuera por medio de Él. Y que nosotros no pudiésemos jactarnos de lo que nosotros hagamos. De forma que cuando nosotros vamos a ver a este siglo en el que se estaba escribiendo y que en el momento en el que Pablo predicaba, ¿cómo es que los judíos se jactaban? Tú te das cuenta cómo oraba un judío. ¿Por qué? Porque él se sentía superior a todos los demás. Y él se jactaba porque de mera forma, visiblemente, él estaba vestido de blanco. Pero interiormente era otra cosa. Y eso es lo que menciona acerca de la jactancia. No hay de qué jactarse, porque la salvación no es por obras. No hay de qué gloriarse. Pablo dice en Filipenses, quiero que lo vayamos a ver, Filipenses, algo que menciona el apóstol Pablo, y esto es impresionante, sus logros personales que él tenía. Dice, circuncidado el 8º día. Filipenses 3, versículo 5 y 6. Hasta el 8. 5 al 8. Filipenses 3, 5 al 8. Vamos a leer desde el 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Versículo 5, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, dice. Tengo de qué gloriarme, dice el apóstol Pablo. Yo soy esa persona que obtuvo muchísimos reconocimientos. Yo vengo de una tribu, soy pura sangre, podría decir él. Yo no estoy mezclado. Yo soy originalmente del linaje. Dice del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de donde provino el primer rey. Yo soy Pablo, yo soy este Pablo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Soy de la secta de los fariseos, de los más celosos de la ley, dice. De ahí provengo yo, dice el apóstol Pablo. Versículo siguiente, dice, en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, dice. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de la cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, dice el apóstol Pablo. Ahora comprenden el conocimiento que había adquirido el apóstol Pablo. No era cualquier persona el apóstol Pablo. Tenía un nivel académico, tenía ciertamente un nivel muy avanzado. En nuestro tiempo podríamos decir, tenía el doctorado. Y podemos ver todos sus logros. Pero él dice, yo todo esto lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Saben por qué? Porque yo por todo esto que he hecho, yo no puedo llegar a obtener la salvación. Por todos estos logros que yo mencioné, yo no puedo llegar a ser salvo, sino que yo necesito de Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo mencionaba. ¿Cuánto orgullo hay en las mentes más sobresalientes? Jonathan Edward mencionaba algo sobre esto. ¿Cuánto orgullo hay en las mentes o en los corazones, en las personas más sobresalientes? ¿Cuánto nos jactamos de nuestras vidas? Mencionabas algunos momentos de las cosas de las que nos jactamos. Y ahora el apóstol Pablo, él da una lista de todos sus logros. Y por eso Dios hizo este plan, para que la salvación solamente dependiera de Él, únicamente y exclusivamente por Él. Si nuestra salvación dependiera de obras, tendríamos de qué jactarnos. Pero Dios hasta en eso proveyó una salvación que solo depende de Él, para que no tuviéramos de qué jactarnos.
y destruir nuestro orgullo. ¿Se han dado cuenta el por qué suceden todas las circunstancias o los problemas precisamente dentro de las iglesias? Es por el orgullo, porque la gente se jacta de lo que hace. Versículo siguiente. ¿Por cuál ley? Dice, ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No te puedes ganar la salvación. No puedes decir a tus hijos que se porten bien para que Dios los quiera o para que se vayan al cielo. No puedes decirle a tus hijos que se porten bien para que Dios los quiera o para que se vayan al cielo. Les puedes decir tú a tus hijos que hagan lo correcto para agradar a Dios. Que hagan lo correcto para agradar a Dios. Y es algo que comúnmente la gente dice y acostumbra a decirle a sus hijos que para que Dios te quiera, tú te tienes que portarte bien. Y esa es que no es la realidad, porque tú le estás diciendo de una forma que por tus obras puedes alcanzar la salvación. Y eso no es lo correcto. Por las obras tú no puedes alcanzar la salvación, sino solamente poniendo tus ojos en Jesucristo. No le puedes decir a tus hijos tú eso. Cuando trabajas y llegas a fin de semana o a quincena, te dan un salario, no por gracia, sino porque te lo ganaste. Al que trabaja, el salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Al que trabaja, el salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Mas el que no trabaja, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es contado por justicia, es puesta en su cuenta. Ahora, seguimos adelante. Romanos 3:29 dice, en Filipenses, Romanos 3:29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, contesta el apóstol. Cuando fue justificado Abraham, podemos ponernos a pensar, ¿cuándo fue justificado Abraham? ¿Y cuándo fue dada la circuncisión? Y nos vamos a dar cuenta que hay un solo Dios. Y que el perdón de los pecados y la forma de llegar a ser justos delante de Dios es mediante la fe en Jesucristo. Ahora decía, busquen en sus Biblias, Génesis capítulo 15, versículo 16. El primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 15, versículo 16. 15:6, perdón. Dice 15:6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó Abraham. Y creyó. Esa es la palabra clave. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Más adelante, en el capítulo 17, versículo 10. Este es mi pacto, dice, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Versículo 17. Ahora, ellos pensaban que por la circuncisión iban a llegar a ser salvos. Ya lo había mencionado también anteriormente. Pensaban que por la circuncisión iban a llegar a ser salvos. Pero Abraham fue justificado en el versículo 15. Por su fe, dice que le creyó a Dios. En el 17, él recibió el pacto de la circuncisión. Entonces, ahora, pongámonos a pensar, entonces, Abraham fue justificado cuando aún no era circuncidado, antes de la circuncisión. Y esto nos da la respuesta a lo que los judíos leían posteriormente y estudiaban día tras día. ¿Cómo es que Dios puede llegar a justificar al hombre? El orgullo era lo que no dejaba ver a los judíos cómo es la salvación por medio de la fe. Porque siempre ha sido así. Siempre ha sido por medio de la fe. Y usted puede ir a leer la Biblia si no me cree y puede leer cómo fue Abraham, cómo alcanzó salvación Abraham, cómo alcanzó salvación Moisés,
cómo Enoc se lo llevó Dios. Puede ir a ver a Elías también, cómo se lo llevó Dios. Puede ir a ver a Noé también. Y usted se va a dar cuenta que la salvación siempre ha sido por fe, por creerle a Dios. La salvación siempre ha sido por fe. Y ellos llegaban a una conclusión apresurada. Se apresuraban. Y era lo que hacían los judíos. Llegaban a una conclusión apresurada. Pero Pablo dice, en vez de anular la ley, la confirma en el versículo 31. Lo que dice la escritura. Pablo estaba enseñando acerca de lo que dijo Moisés. Es lo que estaba enseñando Pablo, acerca de lo que dijo Moisés, acerca de la ley. En una ocasión fui a una comunidad. Y yo me fui. No sabía dónde estaba el lugar donde iba, a la casa donde iba. Era casa de una hermana. Y me fui de noche. Los hermanos se habían adelantado. Llegó en el momento en el que había una calle de este lado, había otra calle de este lado. De este lado estaba engravado, de este lado al principio estaba engravado. Posteriormente, introduciéndome al callejón, llegó el momento donde ya solo quedaba un camino, ya no podía entrar el vehículo. De forma que yo tenía que regresarme para poder llegar a la casa de la hermana. Entonces, ¿qué es lo que quiero llevar o ilustrar con esto? Por el camino donde yo me fui, si yo fuese al cielo, no podría llegar al cielo. Yo iba en un vehículo. Yo ya no podía entrar más para allá. Estaba muy, muy difícil. Pero ¿qué es lo que sucede con la ley? Es lo que sucede también con la ley. Tú vas y quieres cumplir la ley, no puedes llegar al cielo. No es porque la ley no sea perfecta, sino es por nosotros mismos. Por nosotros mismos, por nuestra forma de ser del ser humano. Yo me regresé, me fui y pude llegar a la casa de la hermana. Ahora, tú pones tu fe en Cristo, tú puedes llegar a la vida eterna. Poniendo tu fe únicamente en Jesucristo. ¿Y qué es la otra cosa que quiero ilustrar con esto? Que no hay dos caminos para llegar al cielo. Y no es difícil. No es difícil si tú pones tu fe en Jesucristo. Lo demás todo va a ser circunstancial. Porque muchos piensan que el ser cristiano, que el ser creyente, que el congregarte es una vida difícil y complicada. Que estamos apegados a puros mandamientos, que cómo nos vestimos, que cómo nos portamos, y piensan que es difícil. Cuando no, esta es la realidad. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, llegar a la gloria no es tan complicado. Y eso es lo que Pablo estaba enseñando. No puede haber dos caminos. El primero no estaba hecho para que entrara al vehículo. Y Pablo está enseñando la manera como llegar al cielo sin que te pase lo que a mí me pasó. Y en el camino de las obras no vas a llegar. Romanos 3:30. Regresamos a Romanos. Romanos 3:30. Así dice la palabra de Dios. Porque Dios es uno, dice. Y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Primero dice porque Dios es uno. Deuteronomio 6:4, el Shema de Israel. Dios es uno para los judíos y para los gentiles, para los circuncisos y para los incircuncisos. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Ese es nuestro Dios. Dios no cambia. Ahora, Dios es uno. Y la escritura previendo todo esto que estoy mencionando, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora quiero que Gálatas 3:8, lo que acabo de leer, Gálatas 3:8, lo que Dios estaba diciendo de antemano, cómo iba a ser bendita todas las naciones. Y es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo que todas las naciones son benditas. De Gálatas 3:10
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, dice. Entonces, yo les mencionaba hace algún momento, no es que la ley sea mala, no es que la ley sea mala, sino es que el ser humano no puede cumplirla. Ahora, hablando de la ley, fácil para explicarlo y para llevarlo a entendimiento. Primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Primer mandamiento. Pregunta, ¿alguien de los que estamos aquí lo ha podido hacer? No, ¿verdad? De forma que violamos la ley. No podemos cumplirla. Y ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, dice, con toda tu alma, con toda tu mente. Nadie lo ha podido hacer, yo creo, de los que estamos aquí, nosotros. Dice, hay un solo Dios. Dice el versículo también, que hay un solo Dios. Así empieza el versículo 30. Que hay un solo Dios. Isaías 54, versículo 5. Isaías 54, 5. Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, dice. Y tu redentor, dice, el Santo de Israel. Última parte, dice, Dios de toda la tierra será llamado. Dios de toda la tierra será llamado. Hay un solo Dios, un Dios verdadero. Y es del que el apóstol Pablo está hablando. Jeremías 16:19. Jeremías 16:19. Así dice la palabra de Dios. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío, en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán gentes desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay de ellos provecho. A ti vendrán gentes de los extremos, porque solo hay un Dios verdadero. Solo hay un Dios verdadero. Zacarías 2:11. Dice, y muchas naciones se unirán al Señor aquel día. Y serán mi pueblo entonces, entonces habitaré en medio de ti. Y sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti, dice. Y muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Y serán mi pueblo. Porque solo hay un Dios. Solo hay un camino para llegar a Dios. Solo hay un Dios, solo hay un camino. Entonces solo se puede ser salvo por la fe. Y Hebreos 11 nos los explica. Solo se puede llegar a ser salvo por la fe. La muerte de Cristo demuestra la ley de Dios cumplida. Porque Dios descargó toda su ira en ese momento, cuando Cristo estaba en la cruz y cuando Cristo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Ahora, Romanos 7:12 declara que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Dice, declara que la ley a la verdad es santa. Dice. El problema no es la ley, el problema somos nosotros. La ley nos está haciendo ver qué tan malos somos nosotros, qué tan corruptos somos nosotros. Es lo que nos está haciendo ver la ley.
Mala no es la ley, mala somos nosotros. La ley demandaba castigo a todo al que la violaba. La ley demandaba castigo a todo el que le violaba. Y eso corresponde a que todos nosotros deberíamos de morir. Sin embargo, el sustituto Cristo fue castigado a favor del pecado. El sustituto Cristo fue castigado a favor del pecador. La salvación no viene por la ley y no invalida la ley. Todo pecado será castigado. O todo pecado fue castigado. Porque Cristo pagó por los pecados pasados, presentes y futuros. Cristo pagó. Y ahí es donde Él puede decir pagado en su totalidad. Él tomó los 30,000 pesos que yo pedí al banco y fue y los pagó. Pagado, eres libre. Y eso es lo que hizo Cristo con el sacrificio. Para los que tienen su fe en Jesús, todo pecado ya fue castigado. Para los que tienen su fe puesta en Jesús, todo pecado ya fue castigado. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Dice, termina el apóstol Pablo en este versículo. En ninguna manera, dice, sino que confirmamos la ley. Romanos 13:10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor, dice. El cumplimiento de la ley es el amor. Qué fácil se escucha, ¿verdad? Y qué fácil lo podemos leer. El amor nos hace cumplir la ley. Y es que no es que yo ame, sino es que yo soy amado. Si amas es más sencillo cumplir. Y es como confirmamos la ley. Porque fue Cristo y fue nuestro Dios que nos amó primero a nosotros. Y en su amor mandó a su Hijo a padecer por nosotros y a pagar por nuestros pecados en la cruz. Ahora, este versículo me gustaría que lo traigamos a aplicación a nuestras vidas. El amor no hace mal al prójimo, dice. El amor no hace mal al prójimo. Y es la manera como nosotros podemos ver y analizarnos qué tanto amor o cómo es que nosotros amamos. Porque si nosotros amamos, no vamos a buscar hacer mal al prójimo. Y Jesucristo lo resumió todo fácil. ¿Cómo cumplir la ley? Si tú amas a Dios, vas a amar al prójimo. Porque el prójimo, dice la palabra de Dios que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. También refleja o está hecho a la imagen de nuestro Dios. De forma que si tú amas a Dios, se te va a hacer sencillo amar al prójimo. Y todo lo demás va a ser consecuentemente. No va a ser gravoso de cumplir. Ahora, 2 Corintios 10:17 dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. No tenemos de qué gloriarnos más que en el Señor. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque la salvación pertenece a Dios. Porque la salvación fue dada por Dios. Porque nosotros no tenemos cómo comprar la salvación. De forma que hace algunos momentos mencionaba cómo un trabajador trabaja por su salario. De forma que si nosotros nos pasamos trabajando, solo vamos a estar pagando los intereses. No vamos a poder liquidar esa deuda. Necesitamos que Dios, en su gracia y por la fe, nosotros recibamos esa dádiva. Esa salvación tan grande que solo proviene de Él y que solo Él pudo planear para que nosotros no nos jactemos de las obras que lleguemos a hacer. Si nosotros aplicáramos todo esto a nuestras vidas, no hubiera divisiones en las iglesias. Todo fuera armonía. Porque el orgullo nos separa. Nos jactamos, nos gloriamos. Nadie se sentiría superior a nadie. La gente fuera bienvenida sin importar los colores, sin importar las razas, sin importar su preparación, sin importar cómo viene. Todo fuera a armonía. Si nosotros lleváramos a aplicación esto que estamos leyendo.
Y con esto quiero ampliar, quiero decir otras palabras. La muerte de Cristo fue para Dios, para darle la gloria a Dios como justo. La muerte de Cristo fue para Dios. Y nosotros en esa cruz vemos también su gracia. Porque pagó por nuestros pecados en esa cruz. Y de manera que solamente poniendo nuestra fe en Jesucristo podemos llegar a ser declarados justos delante de Dios. Porque Cristo satisfació lo que Dios demandaba, para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. Y con esta frase quiero terminar. La frase fue tomada de Spurgeon. La incredulidad, dice, destruirá al mejor de nosotros. Dice. La incredulidad destruirá al mejor de nosotros. Mas la fe salvará al peor de nosotros. Dios los bendiga, hermanos.